Hola, muy buenas tardes. Una vez más, estamos en una cápsula, pero ahora tenemos un gran invitado, emprendedor, como muchos de nosotros somos, joven y que tiene mucho conocimiento de la neurociencia. Él es Guillermo Ponce. Guillermo, por favor, si pudieras tú presentarte ante el público, creo que Claro, lo ¿qué vas a tal? hacer mejor que yo. Buenas tardes. Hola, yo soy Guillermo Ponce, mucho gusto. Soy director de Disruptec. Somos una firma de consultoría que nos especializamos en dar estrategias de marketing que tengan que ver, con dos temas principales. Uno es aplicar la neurociencia para crear estrategias y mensajes mucho más eficientes. Y el otro es el uso de algoritmos y Big Data para crear igual mejores segmentaciones y mejores campañas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. ¿Cuánto tiempo llevas con esta empresa? Pues bueno, es un proyecto que ha ido evolucionando obviamente en el tiempo. Mm. Empezó más o menos hace 10 años, cuando empezamos a hacer los primeros esfuerzos de programación. Todavía era como este rush de tratar de desarrollar una red social que pudiera como impactar y cambiar. Entonces, desde el principio nos empezamos a meter mucho en esos temas, ¿no? Y en esa misma línea empezamos a encontrar lo interesante que resultaban los algoritmos que podrían predecir el comportamiento. Entonces, cuando tú le dejas a las computadoras simplemente que te digan qué está pasando, nunca encuentras como, ahora es como la carnita de la materia, ¿no? Y Ujú. ahí es donde, a través de mi formación, yo tengo una maestría especializada en mercadotecnia de datos. Ujú. Al final le di un enfoque donde utilizamos la neurociencia para tratar de explicar comportamientos de las personas, ¿no? Bueno, a ver, tú eres del ITAM, estudiaste en el ITAM, ¿qué carrera? Bueno, allí yo estudié Relaciones Internacionales, Ok. estudié Administración y después hice la maestría en Mercadotecnia en el ITAM, ¿no? ¿Y por qué Relaciones Internacionales y Administración te mandan a esto de neurociencias? Bueno, lo que era muy interesante en ese momento era que justamente, bueno, la empresa tiene 10 años que llevamos haciendo como estos experimentos y hemos ido creciendo, pero mi interés en un principio cuando yo estaba estudiando eran los negocios internacionales y que Mm. era un momento muy interesante en el mundo donde se empezaban a abrir las fronteras, empezaban a existir estos modelos de negocio que no tenían barreras y todo el mundo decía que el mundo se estaba aplanando y que Ujú. las oportunidades surgían, ¿no? Entonces, durante la carrera yo recuerdo en los primeros semestres a mí me tocó abrir Facebook y empezar a experimentar con Facebook y con Twitter y ver esto, ¿no? Y muy rápido me di cuenta que, aunque mi idea siempre fue ir hacia los negocios internacionales, Ujú. lo que te brindaban estas plataformas y la oportunidad de lo que podía hacer con los datos fue lo que más o menos fue moviendo como mi desempeño, ¿no? O sea, en los primeros años nosotros empezamos a agarrar proyectos de desarrollo solamente, desarrollábamos software para empresas, gobierno, emprendedores chicos, grandes, médicos, y poco a poco fuimos evolucionando todo. Entonces, entre más me fui metiendo al tema de las redes sociales, de cómo utilizaban tu información, en qué podía beneficiar como estas conexiones y todo, fue Ujú. una progresión natural hacia la mercadotecnia, porque justamente más o menos en el 2003-2004 empieza una nueva corriente en la economía que Ujú. después va a derivar en los negocios, que son la economía del comportamiento, ¿no? Se llama Behavioral Economics. Ujú. Eh, la verdad es que es muy interesante cómo empieza todo, porque los economistas tratando de probar modelos y ellos siempre utilizan el mismo supuesto, ¿no? Somos racionales, somos seres racionales, entonces siempre podemos escoger lo mejor. Si tú me das dos opciones, yo siempre tengo que escoger la que mejor me convenga, ¿no? Entonces, más o menos en el 2003, grandes economistas que ganaron el premio Nobel se empezaron a dar cuenta que cuando ellos querían probar la racionalidad de decisiones irracionales, Ujú. empezaron a descubrir un nuevo mundo, ¿no? Que era justamente todo esto de la neurociencia. Básicamente, todas las neurociencias pretenden lo mismo, ¿no? Es como entender cómo funciona nuestro sistema nervioso, el Ujú. cerebro y todos los sistemas de recepción de sensores de nuestro cuerpo y cómo interpretamos la realidad. Entonces, es un campo que me gustó mucho y por eso fue como la transición. O sea, todo surge en la neurociencia, a ver si te entiendo bien, todo surge a raíz del sistema nervioso central.
Sí, lo que pasa es que realmente como todo el estudio del cerebro, el sistema nervioso, cómo se conectan, por ejemplo, los ojos al cerebro, todo este tipo de ciencia que es ya muy avanzada, no Sí. tiene más de 25 años. Porque antes no teníamos las herramientas para mapear todo, no tenemos las herramientas para mapear los procesos de síntesis neuronal, las conexiones, cómo funcionaban las partes del cerebro. Obviamente los primeros esfuerzos de tratar de entenderlo vienen desde hace un siglo, donde por ejemplo alguien tenía un accidente que le lastimaba una parte del cerebro y Ujú. se comportaba totalmente diferente. Entonces los psiquiatras y los psicólogos trataban de hacer como estas hipótesis de, bueno, ¿qué fue lo que le pasó, no? Pero hasta hace muy poco, donde desarrollamos ya tomografías muy avanzadas, que podías casi ver cómo funcionaba el cerebro en tiempo real, ver qué áreas del cerebro se estaban iluminando cuando pensabas ciertas cosas, es cuando empieza a haber un entendimiento profundo de cómo funciona el cerebro. Y digo profundo, el otro día estaba leyendo, le preguntaban a varios neurocirujanos y neurocientíficos que cuánto creían realmente que entendemos del cerebro, ¿no? Ujú. Y todos decían que se animaban a decir que más o menos un 2%, porque sigue siendo un misterio, ¿no? Pero aún así, la tecnología sigue avanzando y nos Ujú. permite encontrar cada vez más el camino, ¿no? De cómo funcionamos. O sea, no es nada lo que sabemos. No, no es nada, pero por ejemplo, hay una cosa que y justamente es muy relevante en estos momentos. Ujú. Nosotros nos considerábamos durante 2000 años seres superracionales, que podríamos crear ideas, que podemos pensar a futuro, que podemos crear ciudades y podemos. Ujú. Pero lo que se nos escapaba, y fue una cosa que acaban de descubrir, es que realmente el 95% de nuestros días lo pasamos en un estado como automático. O sea, todas las acciones que hacemos durante el día, el 95% están automatizadas. ¿Y qué significa eso? Que de repente dices, a lo mejor voy por agua, pero no estás pensando cada paso que vas a dar cuando agarras el vaso, cuando te sirves, cuando tomas agua, cuando haces digestión. Todos estos procesos están automatizados. Entonces lo que descubrieron recientemente es que el cerebro es un mecanismo impresionante que está diseñado para entender el ambiente, como comprender todo lo que involucra dónde estás y mantenerte vivo. Y la forma de mantenerte vivo es creando procesos automáticos. Entonces, pensar que todo el tiempo estamos haciendo conjeturas racionales o que todo el tiempo estamos pensando a futuro es un error, ¿no? Y Ujú. ahí es donde entra como toda esta nueva ciencia de la economía y justamente por lo que le dan el premio Nobel a Kahneman, Ok. porque te dice, hay como dos sistemas en el cerebro. Uno es el sistema que nos permite crear y pensar a futuro, que es la última parte que se desarrolló de nuestro cerebro, que es el lóbulo frontal. Y Ujú. tenemos otro sistema que es nuestro cerebro más viejo, que es el cerebro reptiliano, así se conoce, Ujú. que lo compartimos con nuestros ancestros, los primeros ancestros común que tenemos que Bueno, son los reptiles, ¿no? ujú. Y lo interesante de todo esto es que la parte frontal del cerebro, como fue la última en desarrollarse, es la que más energía consume. Entonces, el cerebro, para guardar energía, todo el tiempo lo va a pagar. Y Ujú. solamente cuando lo necesita para que te imagines, pienses, crees, hagas planes a futuro, Ujú. lo va a aprender. Pero todas las demás veces va a estar apagado y tu otro sistema va a controlar tus decisiones, ¿no? Oye, qué interesante esto. Me hace pensar en una cuestión que dice Sartre, que a mí no me gusta personalmente, se me hace bastante pesimista, pero digo, creo que sí hizo un buen trabajo, ¿no? Y con respecto a las cárceles y demás. Eh, entonces, en este sentido, es decir, una persona que comete un crimen, por ejemplo, eh, Ted Bundy, vi hace poco la película en Netflix. eh, entonces, él estaba trabajando todo el tiempo con la parte de atrás de su cerebro, o sea, era Lucy a todo. Fíjate, hay una teoría muy interesante. No, lo que pasa es que normalmente en los psicópatas, Ajá. eh, esto en verdad es fantástico, ¿no? Porque también se conecta con otra rama de las ciencias que se llama, bueno, es la biología evolutiva, Ok. que trata de entender cómo funcionamos, por qué tenemos ciertas cosas, ¿no? O sea, como especie, ¿por qué somos una especie tan rara? Porque en verdad somos una especie
increíblemente rara. Hay más o menos 5,000 especies de mamíferos en el mundo y nosotros somos los únicos que tenemos ciertos como aspectos rarísimos que ninguna otra especie tiene, ¿no? Entonces, lo que pasa normalmente con los psicópatas es que la naturaleza avienta como una apuesta al desarrollo del cerebro, porque al final nuestro objetivo es reproducirnos y pasar nuestros genes. Es como el objetivo de la naturaleza en todas las especies, ¿no? Sí. Entonces, pero como específicamente los humanos no sabe con qué ambiente se van a topar. Entonces, nuestra composición cerebral es diferente entre todos. Y por eso se explica un poquito la personalidad que tiene cada persona. Entonces, cuando tú tienes una personalidad que está como muy ligada y desarrollada hacia la empatía, dentro de tu comportamiento se va a reflejar eso y vas a ser una persona como que te importen mucho las opiniones de los demás, como compartir, tener nexos y todo esto. Pero va a haber personas que esa área del cerebro la tienen muy poco desarrollada. Y específicamente la empatía es la como capacidad y característica que evita que le hagas daño a los demás. Entonces, en los psicópatas, sea en autopsias pues en varios estudios, se ha demostrado que justamente esa área del cerebro está muy poco desarrollada o casi nada desarrollada. Entonces, lo que está pasando es que ellos no sienten empatía por otra persona y entran en un juego donde su realidad y sus deseos, si se atraviesa otra persona, no les importan. A ver, y con respecto, si tomamos eso a lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Los cambios que vienen, que son demasiados, creo yo, y pues no dudo que por la crisis económica comience a haber cada vez más y más eh, secuestros o robos por carteras o cosas así. Eh, la neurociencia podría explicar que esto es por la realidad ajena a la persona o como... Sí, fíjate, hay justamente este tema está como muy ligado a lo que estamos viviendo todos en estos momentos. Como te platicaba, cuando tú tienes un sistema que ve hacia el futuro, le pones ciertos contrapesos a la realidad. Ciertamente nosotros sabemos que las acciones que tomemos van a tener repercusiones a futuro, cuando son acciones que en verdad nos van a impactar. Sí. Lamentablemente, y esto, fíjate, es un fenómeno como biológico. Cuando tú estás en el bosque caminando y estás como muy atento a todo lo que está pasando a tu alrededor, realmente no estás haciendo conjeturas de qué afore vas a comprar o cualquier plan que puedas llegar a tener a futuro. Lo que estás pensando en ese momento es sobrevivir. Y entonces de repente volteas al suelo y ves una rama. Y cuando ves esa rama, das un salto enorme hacia atrás pensando que es una serpiente. Tu cerebro en ese momento, como está invadido por el miedo, le dice a tu sistema como más antiguo, que es el que se encarga todos los días de hacerte sobrevivir, como toma el control de todas las decisiones. Y en ese momento, en un estado de alerta, todas tus decisiones van a ir primero al corto plazo y segundo, van a ir encaminadas a resolver 4 cosas muy importantes, que es, bueno, en este caso que es muy relevante es la salud. Entonces vas a como siempre actuar para generar salud hacia ti o conservar tu salud. La siguiente es, vas a caer muy rápidamente a todas las tentaciones de la comida, porque tu cerebro va a pensar como necesitamos comer y necesitamos como almacenar como comida. Sí. La tercera es acerca de la seguridad. Todo el tiempo vas a estar como en un estado de alerta que te haga como muy propenso a ser más agresivo y a defenderte a cualquier ataque. Y la última es justamente que es una de las cosas más primordiales, es como está muy dirigido hacia el sexo. Si agarramos este estado como de alerta en el que las personas solamente pueden pensar en ese tipo de cosas y no ven más a futuro, nos damos cuenta que se explica perfectamente el comportamiento del incremento de ventas de bienes en Estados Unidos y en México cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, aumentó la compra de papeles de baño, bueno, de rollos de papel de baño, toallitas para limpiar, todo este tipo de cosas, porque eran las respuestas automáticas de cómo genero más salud para mí.